Ya. Buenas tardes, profesor. En este video vamos a mostrar los procesos para llevar a cabo la receta llamada Cordon Bleu. El grupo de nosotros se conforma por Benjamín Cifuentes, Jorge Rivas, quienes vamos a preparar esta preparación digna francesa, se le podría decir, francesa, para demostrar todos los procesos, el proceso que se requiere para hacer y el proceso físico y químico que tiene toda esta preparación, más las precisiones culinarias que usted nos pide dentro de todo este informe que vamos a preparar. Vamos a enseñar un poco sobre la introducción del trabajo, para que también usted, profe, tenga certeza de lo que vamos a realizar en este trabajo. Vamos a preparar una receta que, si bien es sencilla, es maleable en todo sentido. Es difícil de preparar y compleja por los puntos críticos que tiene, por la preparación en sí y por cómo tenemos que realizar esta preparación. Blanca, ¿qué más podríamos decir sobre el tema introductorio antes de pasar a lo...? Bueno. En el año 1943, antes el pollo Cordon Bleu no era un simple pollo, sino que era una milanesa rellena con queso y jamón, pero ya actualmente se cambió la receta por un pollo entero que fue rellenado igual que lo que vamos a preparar hoy día. Exactamente. Y para agregar un poco, quien instauró esta receta de un trozo de carne, en este caso con enrollado, jamón y queso, fue la gran autora Julia Child, que nosotros tuvimos la suerte de poder estudiar de ella dentro de sus clases y dentro de las clases teóricas que hemos tenido. Vamos a pasar también a mencionar un poco los materiales de esta preparación que tenemos y vamos a tener que reutilizar. Como son... Los materiales para realizar esta preparación son, primero, la pechuga de pollo, que es el personaje principal. Vamos a utilizar panko, pan rallado, que igual... También en muchas preparaciones se puede utilizar cereal molido, pero lo esencial es pan rallado o panko, jamón, queso, pimienta, sal, para hacer el batido, huevos con un poquito de agua. Vamos a utilizar aceite y pimienta. Y entre los materiales tenemos el tema de los cuchillos, los GN, el papel film, la cocina, las ollas, el aceite que va dentro las de los bodineras, materiales. en una de ellas va a estar la harina, en otra bodinera va a estar el huevo batido y en otra bodinera va a estar el panko. Perfecto. Sería eso, a grandes rasgos, lo que vamos a preparar dentro de esto, cuáles son los materiales también que tenemos, que ya los mencionamos. Y en la siguiente parte del video, profe, vamos a mostrarle los materiales in situ y obviamente ya la preparación ya como tal, además de hablarle un poco sobre las variables de este trabajo, tanto la variable dependiente, independiente y la variable controlada que tenemos en este trabajo para usted. Así que vamos a pasar a lo que es la preparación como tal y a lo que tenemos para... Ya, vamos a partir con el procedimiento como tal. Primero vamos a hablar un poco sobre lo que tenemos en este trabajo antes de pasar a lo propiamente tal, que son las precisiones culinarias, un poquito. Como dijimos, el Cordon Bleu fundamentalmente es preciso, obviamente, en cada etapa de la preparación. Tiene que tener un gramaje estricto en cuanto al queso, al jamón que se va a usar, y lo que es el empanizado tanto del pollo, lo que se empaniza tanto en harina como en pan después, antes de ponerlo a freír. Los puntos críticos para esta receta, bueno, principalmente si hablamos de la temperatura, si se nos llega a pasar un poquito la temperatura, el Cordon Bleu puede llegar a quemarse o incluso secarse. La idea es que quede cocido, pero con el queso derretido por dentro y el jamón igual como en el mismo estado que el queso. Y lo otro es que si nosotros tenemos que evitar las contaminaciones cruzadas, tanto en la tabla como al momento de freír. La temperatura tiene que ser una temperatura constante de 370 a 180,
que es lo que cordon bleu se cocine más o menos a alta temperatura entre 3 a 5 minutos, donde cada minuto importa, como mi compañero dijo, los puntos críticos. Las variables de este trabajo tenemos una variable dependiente que es la textura del pollo, que esta puede variar dependiendo de diferentes factores. Esta sería la apariencia del pollo, el minuto de sacarlo y de su cocción. Tenemos una variable independiente que es el tiempo de cocción que tiene el pollo y la cantidad de pechuga también que se le vaya a usar, y la controlada, que puede ser los condimentos que se vayan a utilizar y el empanizado y los utensilios que vayamos a utilizar. Lo importante del empanizado en este enfoque basa principalmente en que el cordon bleu, al momento de empanizarlo, esté compacto, cosa que al momento de freírlo no se abra por ningún lado, no se salga el queso, no se salga el jamón, no. Lo importante es que esté sellado totalmente y quede apretado. Así que vamos a pasar a hacer la preparación. Así que vamos a mostrarle enseguida. Bien, en este momento procederemos a retirarle el exceso de grasa a la pechuga de pollo, ya que no queremos esa grasa en la preparación. Lo importante es que la pechuga quede totalmente limpia. Solamente queremos los filetes. Y el exceso de la grasa se la vamos a retirar. Con cuidado. Para informarle también, profe, los cuchillos están totalmente afilados. Se afilaron antes de empezar el proceso para tener unos cortes precisos y limpios en cuanto al corte de la pechuga y al corte como del filetillo, se podría decir. Que ya estamos como ok con eso. Como se dan cuenta, acá mi compañero, profe, está haciendo el corte de la pechuga. Se corta la pechuga, como mi compañero se lo va a indicar ahí, por la mitad. Se hacen 2 supremas. Se trata de cortar siempre al lado del hueso para no desperdiciar tanta carne, en este caso. Y como pueden ver ahí, se logra la apertura completa ya del pollo. Se saca la primera suprema, que está ahí, y con un corte diagonal, esquivando todos los huesos, trataremos de sacarle toda la carne posible a la pechuga de pollo. Y ahí queda el hueso del medio limpio, y ese queda listo para poder usarse en algún caldo, en alguna cazuela o en algún fondo de ave que se haga luego. Vamos a seguir ya con la siguiente grabación. Ahí mi compañero Benjamín está tratando de dejarle un poco más limpia. Ahora la pechuga se da vuelta para sacarle, en este caso, si es que llega a tener algún filetillo por atrás, que es ese, se le sacan esos filetillos y esos se dejan guardados para alguna cocción, algo. Ahora mi compañero, Benja, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Haremos un corte mariposa. ¿Qué queremos decir con esto? Abriremos el filete, cosa que no llegará al final, sino que es como dejamos la forma como de un corazón o una mariposa. Y de ahí donde proviene el corte mariposo que se le llama. Vamos a acercar un poco la cámara, la había alejado. Ahora procederemos a abrirlo como una mariposa. Lo importante de este corte es no llegar al fondo del filete para que podamos rellenarlo y no apretarlo tanto. Y también otra de los temas que se hace, aparte de hacer el corte mariposa, después se colocan entre medio de una bolsa. Eso no va a estar en el video, pero lo estamos explicando ahora. Se pone entre medio de una bolsa para poder aplastarlo, para que quede un poquito más delgado, no tan grueso, para que el corte para que la pechuga no sea más fácil de poder maniobrar a la hora de poder rellenar. Ambos se hacen de la misma forma. Grabamos uno para poder realizar para que usted, profe, los vea el corte que hicimos, porque el otro es exactamente igual.
no hay ninguna diferencia. Así que vamos a mostrarle después cómo se empaniza ambas pechugas. Así que eso. No sé cómo es. Ya, vamos a seguir con la segunda parte de este video. O sea, la siguiente parte, que es el relleno y el empanizado. Bueno. Lo importante es que una vez fileteada el filete de pollo, pondremos alusa o una bolsita y con un ulero le empezaremos a pegar despacio para no romper el filete. Una vez hecho eso, tenemos el filete de pollo ya listo. Vamos a agarrar queso. No, primero hay que ponerle los condimentos. Un poquito. ¿Tú lo hacías así? Ya. Bueno, vamos a poner primero los condimentos. Para poder condimentarlo por dentro un ratito. Un pimienta, poco. Pondremos sal también. Aunque no lo crea, el condimento casi ni se siente, entonces lo importante es que se sienta más el jamón con el queso. Una vez condimentado, pondremos queso por la mitad para que no cueste tanto enrollarlo y jamón igual que el queso. Y si es que uno obviamente de repente es más exquisito con cuanto al queso, uno le puede echar doble ración de queso para ponerle más queso si es que uno quiere. En el caso de queso también hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Una vez ya rellenado, vamos a empezar a enrollar para poder pasarlo por el empanizado. Que no se vaya el queso ni el jamón. Ahí debe quedar. Ahí se deja ahí. Mucha gente lo aprieta con palos de brocheta para que no se les salga. Pero en este caso vamos a hacer algo diferente que se los vamos a mostrar enseguida, para que lo vean como nosotros lo empanizamos. Ya. Una vez rellenada la pechuga o el filete, lo pasaremos con una lusa a lo largo y luego lo envolveremos como una hoja. Tomaríamos los dos extremos y empezaremos a tirar hacia abajo, tanto como hacia arriba, como uno quiera. Pero lo importante es que este se apriete para luego mandar al cordon bleu al congelador y que este tome la forma deseada. Se enrolla como un dulce, como uno enrolla un dulce, así mismo se enrolla. Y eso se tira al congelador, como dice mi compañero, para tener la forma deseada del cordon bleu. Vamos a dejarlo en el refrigerador un poco, o en el congelador en este caso, para esperar que se apriete. Y mostramos cómo se empaniza para que ustedes vean, y usted, profe, vea que lo empanizamos correctamente el cordon bleu. Ya. Vamos a continuar con el video, chiquillos. Mi compañero acá, Benja, va a desenrollarlo Sí. En este punto ya lo metimos al refrigerador porque era importante mantener la forma del cordon bleu, el cual será abierto para poder empanizarlo. Lo importante es que mantenga la forma, cosa que no se deforme por mucho que... Lo recomendable, bueno, es que hay distintas formas de hacer el cordon bleu o de mantenerlo cerrado, ya que están los mondadientes, pero a mí en lo personal me gusta más hacerlo con la losa porque mantiene mucho más la forma. Y queda más estético, para decirle un poco, profe, queda más estético en cuanto a esa forma. Y es más fácil de manipularlo. Uno obviamente lo hace con mondadiente porque le enseñan a hacerlo con mondadiente, como lo estuvimos hablando en clase del día viernes pasado. Pero nosotros lo quisimos hacer así porque sentimos de que era mucho más estético. Aquí mi compañero lo va a empezar a empanizar. Primero, en harina. En harina, cosa que ninguna parte del cordon bleu quede sin harina. Y cuando lo estemos empanizando con harina o con panko, lo trataremos de ir apretando, cosa que el panko haga su trabajo de que lo apriete y que el queso no se salga. Si
el cordon bleu presenta excesos de panko o de harina, nosotros le empezamos a dar golpecitos para que saque el exceso de harina o de panko. Ya en este punto el cordon bleu ya está con mucha harina y lo pasaremos por huevo. El gaje del oficio, quedamos todos manchados. Quedamos todos manchados, profe. Ahora empezaremos a darle... Hácelo con un tenedor, con mejor. Con una cuchara. ¿Está grabando? Ya, profe, aunque se ría de nosotros, esos son gajes del oficio y usted mismo sabe a qué nos referimos. Queda todo sucio. Bueno, en este punto ya le estoy agregando huevo. Uso una cuchara para no quedar con las manos sucias. Para poner en contexto un poquito, ¿por qué se le pone harina primero? La harina hace que el cordon bleu en este caso, o el huevo, no se salga tanto del pollo en este caso, y se logre adherir en este caso el pan rallado, el panko, dentro de, o sea, en la pieza del cordon bleu. La idea después es dejarlo como mi compañero lo tiene ahí, prácticamente casi lleno de huevo. Y eso se pasa directamente a un GN o budinera llena de pan rallado o pan con su defecto, ya sea panko en el tema, ¿cómo se llama? Coreano que es, o nosotros pan rallado a la chilena. Ahora lo que yo hago es echarle panko y a la vez que hago esto lo voy apretando, cosa que no se me desarme en la fritura y quede estético también. Exactamente. Estábamos diciendo, uno lo aprieta para que quede más estético. Vamos a dejar ambos en una budinera aparte mientras tanto, antes de tirarlo al aceite, para poder calentar el aceite, dejar un poco que el aceite ya hierva, burbujee, para que al momento de ingresarlo al fuego sea rápido la cocción, porque no es más allá de unos 5 a 7 minutos que demora dentro el aceite, y después su cocción termina en el horno. Bueno, estamos repitiendo el mismo proceso con la otra filete de pollo, que ambos se mandaron al congelador para que obviamente mantuvieran su forma y sean más estéticos visualmente. Y mi compañero Jorge hará lo mismo, que será pasarlo por harina, luego lo pasará por huevo y por panko. Por ahí nosotros, cuando estuvimos haciendo la investigación, nos dimos cuenta también de que existe otra opción también, de que el cordon bleu, al ya empanizarlo, uno lo puede echar de nuevo al congelador para que se afirme el pan rallado, el panko en el pollo en este caso, y no se salga al minuto de la fritura, para que esté obviamente más congelado y más y la fritura sea un poco más, aunque suene como más crujiente, se podría decir, más pequeño. Una vez que tengamos los dos filetes listos, ya con harina, huevo y con panko, procederemos a echarlos al aceite. Ahora mi compañero Jorge está temperando el aceite, que debe estar entre 180 para poder freír los cordon bleu y que tengan una cocción completa, la cual se va a terminar en el horno. Ya. Como mi compañero lo dijo anteriormente, la idea de que el aceite esté en 180 es como para que la cocción sea un poco más rápida y un poco más como veloz, en pocas palabras. La idea es que se cocine por 5 a 7 minutos cronometrados, para que la cocción sea mucho mejor y obviamente terminarlo de cocinar adentro del horno. Y aquí están los cordon bleu. Como se dieron cuenta, los cordon bleu ya están en el aceite ya. Ya pudimos dar ya el visto bueno de que el aceite llegó a 180, donde lo pudimos
tener listo. Déjala ahí, pues, deja. ¿Qué weá? Donde ya dimos cuenta ya de que está listo a 180, así que ahora se están friendo para dejarlos ok y listos. Estamos a la espera de que el pollo esté con el cordon bleu, está listo. Como su nombre, como el nombre de la icónica escuela de Francia, Le Cordon Bleu, esté listo, van a poder sacarlo y meterlos al horno. En el horno son como unos 20 minutos más o menos de cocción, donde se termina su cocción, para que el núcleo esté listo para un consumo óptimo para el comensal o para la gente en la casa, en este caso. Vamos a partir ahora el cordon bleu, que ya está ya listo, ya tuvo su minuto listo. Como se pueden dar cuenta, ya está cocido, el queso también está listo, el jamón también, está todo ok. El queso se le fue saliendo un poquitito, pero esa es la idea del cordon bleu. Ahora mi compañero va a partir un medallón para que puedan ver cómo quedó. Exactamente. Eso mismo. Ahí está el medallón, estábamos ok. Estamos listos con el cordon bleu para servir ya a la gente. Y profe, como último punto de nuestro trabajo está el tema de la percepción personal nuestra en base al trabajo. Tenemos varias. Entre una de ellas, el punto de cocción. Un punto que no pusimos pusimos en el informe, y el tema de la cocción, que mi compañero ahí puede ya decir con más claridad el tema. Bueno, entendimos la diferencia entre un horno de restaurante a un horno de hogar, ya que el horno de restaurante funciona con vectores tanto con calor interno como externo. En cambio, un horno de casa solamente ¿cómo se llama? Cocina como por fuera, conduce más calor por debajo, no por los lados ni por arriba. Entonces la cocción del cordon bleu por lo general puede tardar dentro de 20 a 40 minutos más o menos. Pero ahí es bastante la diferencia. Exactamente, el horno de casa puede demorarse más de 20 minutos, más de 30 minutos por ser horno de casa, por no ser un horno conveccional. O sea, de convector, mejor dicho. En cambio acá, en un horno de universidad o de casino, se demora ¿cuánto? La nada misma. Esa fue una de las grandes diferencias que encontramos al cordon bleu y que nos dimos cuenta haciendo el cordon bleu y obviamente haciendo el experimento o la receta en este caso. Ya, terminamos el experimento del cordon bleu. Terminamos ya lo que fue esta ardua batalla travesía por hacer un cordon bleu. Nos dimos cuenta de, como lo dijimos en la parte anterior, de varias cosas. Uno de ellos fue el horno, de que un horno de casa con un horno de restaurante no es lo mismo. Un horno de casa se demora mucho más que un horno de restaurante, se demora el doble o el triple incluso. ¿Qué más? En general, cada producto debe ser respetado. Uno tiene que saber los procesos que debe llevar a cabo para no tener un tipo de error. Y bueno, si estás experimentando, principalmente se trata de error tras error hasta lograr tu cometido. Y eso es como lo primordial. Como conclusión de este trabajo, como reflexión, nos podemos dar cuenta que el cordon bleu se ve fácil, se ve una preparación fácil, pero no lo es. O sea, para alguien que está haciendo gastronomía, estamos en el segundo año, sí, se ve fácil, pero no es tanto, porque uno tiene que enrollar, sacarlo del hueso, el filete, tratar como de que quede bonito y que quede maleable para servirlo, no que quede como algo de casa, algo que se va a servir en una casa prácticamente. Eso, ¿y qué podemos decir como reflexión, Anja? Antes de terminar. Bueno, en general... Espérame. Y como nos dimos cuenta, la gastronomía científica está involucrada en todo. En elementos, en recetas, en lo que cocinamos, ¿en qué más? Básicamente está en todo. Simplemente porque aparte ahora los alimentos de repente son más grandes, porque ahora están alterados genéticamente.
ya no se le pegan los bichos o de repente tienen más jugo de lo normal, siendo que las frutas o verduras normales son deformes y no contienen tanto como carne. Entonces la gastronomía científica está involucrada en general. Y ese fue como nuestro arduo experimento. Pensamos que iba a ser más corto, pero nos dimos cuenta que no fue así. Logramos hacer un experimento bueno, un experimento con resultados favorables, con hartos resultados, que en el informe van a estar listos para su revisión. Eso, Espero les profe. haya gustado. Gracias, profe, y ojalá le haya gustado el video. Gracias.